a la siguiente pregunta en nuestro libro Catecismo de la Nueva Ciudad. Estamos en la pregunta número 7 y la pregunta hoy es, esta semana es, ¿qué exige la ley de Dios? La semana pasada hablamos de cómo podemos glorificar a Dios. David nos trajo esta enseñanza y hoy, ¿qué exige la ley de Dios? Pues en mi opinión, son esas dos preguntas son las dos caras de la misma moneda, reflejando la misma verdad. Hablamos de la semana pasada cómo podemos glorificar a Dios, pues por amarle, por bendecirle, por andar, o sea, como glorificar a Él, haciendo lo que Él quiere, pues poniéndolo a Él en primer lugar de nuestras vidas y tal, ¿no? Teniendo a Jesús como Señor, capitán de nuestras vidas. Pues vamos a ver que esta pregunta casi la respuesta es igual realmente. Entonces vamos con la lectura de hoy que Tiago lo había leído antes. Bueno, primero tenemos la respuesta que dice, ¿qué exige la ley de Dios? Bueno, obediencia personal, perfecta y perpetua, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Él ordena. ¡Wow! Ahora, tela marinera, como decís aquí, ¿no? Así. Bueno, siguiente. Y Tiago nos había leído este texto aquí de Mateo, Jesús resumiendo toda la ley. Sabéis que creo que hay unos 600, porque estamos acerca de la ley, ¿no? Y que según lo que yo he oído, hay como 680... 613, bueno, estuve cerca de 600, por ahí. Que 613 diferentes mandatos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a obedecerlos todos cuando ni siquiera conocerlos? A mí desde cuando me cuesta recordarme del orden de los 10 mandamientos. Hay un chiste una vez de un chico en un colegio cristiano que la prueba era de haz la lista, escribe los 10 mandamientos, pero no tienen que ser necesariamente en el orden que aparecen en la Biblia. Entonces el uno escribió 9, 8, 3, 2, 1, nomás los números, ¿no? Así, un poco gracioso, ¿no? Así. Nos cuesta quizás y una cosa que queremos hacer, puede que tú sabes más o menos quizás palabra por palabra los 10 mandamientos, pero ahora es un tiempo, vamos a tener un tiempo de tarea para aprenderlos bien. Porque es importante, la ley es importante. Recordemos que Jesús dijo, yo no he venido para abolir la ley, para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. La ley es algo bonito, es una bendición y tal, y por lo tanto, aun los cristianos que vivimos en la gracia, no debemos para nada descuidar, negligenciar la ley, porque tiene un propósito, pero vemos la tarea inmensa. ¿Cómo vamos a conocer la ley? 613 mandatos. ¿Cómo vamos a conocerlos todos? Mucho menos obedecerlos todos. Así. Pero ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Y ese es el primero y más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Quiere decir que no tenemos que preocupar de los 613 leyes, pero sí tenemos que preocuparnos de esos dos aquí. Ama al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser y al prójimo como nosotros mismos.
Vamos a ver, me encanta lo que ha dicho en ese libro Wesley. Wesley, aquí en el libro, todavía los libros no han llegado. Entonces vamos a seguir con los escaneos, pero ya todavía un atraso, no sé. Los libros están, no sé, en un barco por el Atlántico, no sé. Bueno. Pero bueno, llegarán. Pero me encanta Wesley aquí en el libro. Wesley es uno de mis héroes, ¿así? Héroes en la fe cristiana. Si no has leído algo de John Wesley, este predicador, este evangelista inglés que arrasó Inglaterra en el siglo XVIII, predicando, yendo, orando, leyendo la Biblia mientras iba de caballo a pueblo a predicar. Si no has leído a eso, Wesley es uno de esos como Spurgeon, como otros, que wow, merece la pena leer algo de eso por quién era. Era realmente un fuego. Él predicaba, Wesley era vicario, digamos, anglicano, como cura anglicano, la iglesia de Inglaterra anglicana, y le enviaron como misionero al Nuevo Mundo, a las colonias en América. Pero qué cosa, que aunque había sido ordenado como vicario, como pastor, él fue allí, pero no conociendo al Señor. Es posible, pensando, no, sí. Él en su diario, que yo he leído su diario, él escribió cuando estuvo en Georgia, en algún lugar de Estados Unidos, y dijo, he predicado a los miles de los indios y tal, pero ¿quién predicará a mi alma? Y tuvo esta lucha de él, sabía de Dios aquí, pero nada aquí. Realmente es una historia profunda. Y luego, ¿sabes cómo Dios obra? Dios tiene la última palabra. En uno de los viajes cruzando el Atlántico, creo que volvían, no sé si iban o volvían, pero había en el barco cruzando el Atlántico en aquellos años, pues no era era una tormenta horrible, el barco estaba a punto de naufragio, y hubo un grupo de creyentes del grupo que se llama los Morobos, creo que en español los Morobos, ¿sí? Se dice los Morobos. Moravios, Morobos, creo que son Morobos. ¿Cómo? Moravios, gracias. Bueno, un grupo de creyentes básicamente de Alemania, de Suiza, esa zona, de creyentes en Cristo, seguidores de Cristo, y durante esta tormenta horrible, ese grupo era, no sé si eran 15 o ellos, estaban en una reunión de oración, alabando, cantando a Dios y así, con una paz, y Wesley se quedó, que no lo podía entender, que Wesley estaba atemorizado de perder, porque él así fue impactado de tal manera que cuando al fin pues, llegaron a Londres, sobrevivieron a la tormenta, llegaron a Londres, y Wesley se acudió pues, a una reunión de ese grupo, es decir, que tengo que conocerles. Y dice que el lugar famoso se llama Aldersgate. Hay muchas iglesias metodistas que se llaman Aldersgate. Porque Wesley llegó esa noche a esta reunión en Aldersgate. Escuchó el evangelio tal y cual puro, que la persona podía conocer a Jesús personalmente y tener el perdón total de sus pecados y conocer a Dios. Y Wesley escribe en su diario, en aquella noche mi corazón fue maravillosamente calentado se dice, o sea, my heart was astonishingly warmed. Que se entregó al Señor, empezó a tener una relación con Jesucristo en aquella noche. A pesar de sus años de ser predicador y tal, de haber ido como misionero, pero ahora tenía el mensaje aquí, y luego como Dios luego lo utilizó, ¿no? Grande cosa, ¿no? Tenemos unos amigos que ya no están ahí, unos amigos pastores brasileños que vivían en Inglaterra, y a mí me encantaría alguna vez, está en mi lista,
pero ellos vivían muy cerca al lugar donde Wesley predicaba su último sermón. Wow. Él fue excomunicado de la iglesia anglicana como Lutero, de la iglesia católica. No quiso salir, pero le excomunicaron porque le acusaron, porque él estaba predicando, porque tenían parroquias, la iglesia anglicana como así, vale, no pasa nada. Pero Wesley normalmente era el vicario a predicar en su propia parroquia y en las otras no, pero Wesley iba a todas partes, fue al mercado, fue al campo, fue ahí para allá. Y bueno, la gente establecida y tal, no le gustaba. Y Wesley declaró, el mundo es mi parroquia. El mundo es mi parroquia. Bueno, vamos a leer lo que dijo Wesley. Os quería dar una pequeña, corta introducción a Wesley. Alguien para conocer, si no, tenemos que llegar a conocer a esos grandes personajes, porque nos pueden, su testimonio nos pueden, dice la Biblia, que estamos rodeados por una gran nube de testigos, como Spurgeon, como Wesley, como otros grandes, y podemos aprender de ellos, de leer sus biografías. Porque el Dios que cambió sus vidas, el Dios que les transformó, el Dios que les utilizó en gran manera, ese mismo Dios que tú y yo servimos hoy en día. Y no hay ninguna razón que con los dones y talentos que el Señor nos ha dado a nosotros, que nosotros no podemos, quizás no tener el impacto de Wesley, bueno, pero podemos glorificar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, que esa es la meta, ¿no? Bueno, Wesley dijo, amar al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas es lo primero que debes procurar como cristiano. Debes deleitarte en el Señor tu Dios, buscando y encontrando toda felicidad en Él. Debes escuchar y cumplir su palabra. Hijo mío, dame tu corazón. Y al entregarle tu alma para que reine en ella sin rival, la plenitud de tu corazón te llevará a clamar, te amaré, oh Señor, mío, mi fuerza. El Señor es mi roca fuerte, mi Salvador, mi Dios, en quien confiaré. El segundo mandamiento está conectado al primero de una forma íntima e inseparable. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama, abrázalo con la más tierna bondad, el más cordial afecto, el más ardiente deseo de prevenir o quitar toda maldad y de darle todo el bien que te sea posible. Tu prójimo, no solo tus amigos, tus familiares o tus conocidos, no solo los virtuosos que te aprecian, que te extienden su bondad o te devuelven lo que les has dado a ellos, sino toda persona, sin excluir a aquellos que nunca has visto o conocido por nombre, sin excluir a aquellos que sabes que son malos e ingratos, aquellos que te utilizan despiadadamente, incluso a estos debes amarlos como a ti mismo, con la misma sed invariable por su felicidad. Ten ese mismo tipo de cuidado para prevenir cualquier cosa que pueda herir tanto a su alma como a su cuerpo. Esto es amor. Wow. Esto es lo que nos exige la ley de Dios. Esto es lo que nos exige la ley de Dios. Dicen en total que el hombre es una criatura muy capaz, que a lo largo de los diferentes gobiernos, no sé quién ha hecho este estudio de investigación, pero sabemos como en el Antiguo Testamento hay 613 leyes, pues se dice más o menos, no sé por archivos o no sé qué, pero han calculado que en total de todas las leyes que toda la raza humana ha hecho, pues hay 32.600.000 leyes más o menos que el hombre ha hecho.
pero ninguno se compara con lo que he dicho, de amar al Señor Dios con todo tu ley, con toda tu alma, con toda tu mente y así. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, Spurgeon, y en estas semanas que vienen, pues vamos a realmente a dedicar un tiempo de hablar qué es la ley, qué son los 10 mandamientos, porque es importante. Y una de las cosas más luego hay total un capítulo que se dedica a por qué la ley, por qué existe la ley, qué función tiene la ley, ¿no? Entonces hoy solamente vamos a dar un toque y luego en otras semanas. Pero Spurgeon lo dijo, la ley nunca vino a salvar a los hombres. Siguiente. Nunca fue pensado para eso en absoluto. Llegó el propósito de completar la evidencia de que la salvación por obras es imposible y así impulsar a los elegidos de Dios a confiar completamente en la gracia consumada del Evangelio. Así, uno de los propósitos de la ley, quizás la más importante, es, bueno, en un sentido nos revela el carácter de Dios. Cuando leemos los 10 mandamientos sabemos mucho más de Dios, porque Dios es todo, es perfecto, santo, o sea, y así. Y ese es su nivel. Otro texto que tenemos para este es 1 de Pedro 1:16, palabras de Pedro que dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En inglés diríamos, that's a tall order. Eso es un orden alto. La traducción literal. Siria se pide mucho. Se pide mucho para que seamos santos, como Él es santo, como Dios es santo, que seamos santos. Es posible. Es posible cumplir toda la ley. Es posible siempre cumplir los 10 mandamientos. ¿Cuál de nosotros, por ejemplo, hemos cumplido por toda la vida los 10 mandamientos? Siempre, cada día, tal y cual, tal y cual, tal y cual. Que levante la mano la persona que lo haya conseguido. Yo soy el único. No, es imposible. Mission impossible, misión imposible, no se puede, como dice aquí. Es una de las razones para que tenemos la ley y en principio los 10 mandamientos, es para comprobar, bueno, en primer lugar, el estándar de Dios, la perfección total, completa. Y eso es lo que Dios es amor, gracias a Dios, y es misericordioso. Pero Dios también es santo y justo. Y un error grave que la sociedad moderna que hace es que no se puede pensar en Dios como un buffet libre. Bueno, me gusta la tortilla, pero no me gusta las anchoas o algo así. Me gusta esto. No, es todo o nada. Tenemos que darnos cuenta y aceptar que si Dios es amor, gracias a Dios que Dios es amor, amoroso, misericordioso. O sea, Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo soy manso y humilde de corazón, pero también Dios es santo y justo. Y Dios no puede aguantar la presencia del pecado. Por lo tanto, al cielo el pecado no puede entrar. Y si Dios ha hecho el cielo, que lo ha hecho, entonces Él tiene derecho de establecer las normas para que entre y que no entra. No, claro, tiene sentido, ¿no? La palabra de Dios dice que hay que nacer de nuevo. Jesús dijo que nadie verá el cielo sino nazca de nuevo. Cada país tiene sus propias normas y tal, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, nuestro hijo Christopher podría llegar a ser muchas cosas, pero una cosa que no podría llegar a ser es ser presidente de Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque nació fuera de Estados Unidos, nació aquí en Madrid. Quizás llegaría a Moncloa, pero no puede
no puede llegar a ser presidente de Estados Unidos, tampoco el pobre, no está deprimido ni nada. No. Pero la ley de Estados Unidos establecido dice, aunque Josué es ciudadano norteamericano, pero él, por no haber nacido en Estados Unidos, por muy americano que sea, por tener el pasaporte norteamericano, pero no puedes, porque dice el lugar de nacimiento en Madrid, España. Bueno, ahora, en un sentido, si Dios dice, nadie entra en el cielo a no ser que se nazca de nuevo, Dios tiene derecho de hacer eso. El que puede, Wesley, por ejemplo, que habíamos hablado, Wesley sabía de Dios, había sido ordenado, había sido enviado como misionero a las colonias en América, pero si hubiera muerto antes de ese tiempo, no habría ido al cielo, porque no había nacido de nuevo. Él confiaba en sus propias fuerzas para ser crucificado delante de Dios, ¿no? Y luego pues toda la historia de cómo él predicó, porque se puede imaginar, él igual como Lutero, años de estar entre comillas, la obra de Dios, estudiando, predicando entre sí, enseñando y todo, pero sin la esencia, la forma, pero sin la esencia dentro. Y luego cuando llegó el día que conocieron la verdad, bueno, fue una explosión con un palo de dinamita, palos de dinamita, que wow, fue tremendo. Solo tenemos que leer esas historias de Lutero, de Wesley, de otros que tenían años de formación religiosa, pero con toda la sustancia del mundo, pero careciendo lo más importante, la esencia de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, otro pasaje que vamos a leer aquí es aquí en el libro, otro que ha dicho Juan Sánchez, al siguiente, que es el Evangelio anuncia que todos los que se confiesen culpables de quebrantar la ley de Dios se aparten de sus pecados y confíen en Jesús, recibirán el perdón de sus pecados y la obediencia perfecta de Jesús será contada a su favor. Las malas noticias es que nadie alcanza. ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? Pues nadie. Pero Dios en su amor ya lo sabía de antemano. Y por lo tanto, ya tuvo desde el principio el plan de rescate. Sabiendo que nosotros en nuestra fuerza no podíamos cumplir los 10 mandamientos. Los quebramos. ¿Y sabéis quién fue la persona para romper todo? ¿Quién ha roto los mandamientos más que nadie? Fue Moisés, que rompió los 10 una sola vez. Bueno, cuando tiró las tablas se rompieron. Bueno, pero las malas noticias es de que no podemos. Pero Dios ya lo sabía de antemano. Y por lo tanto proveyó a su Hijo Jesucristo, quien cumplió la ley sin pecado. Jesús era perfecto. Dice la Biblia, que fue tentado en todo nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nunca pecó, pero fue tentado. No hay nada que tú y yo, que sentimos tentación, Jesús también lo sintió, pero nunca pecó. Por lo tanto, es capaz de ayudarnos, de simpatizar con nosotros, de identificar con nuestras necesidades. Es capaz de hacerlo. Lo experimentó, pero sin pecado. Y Él cumplió la ley, así siendo el sacrificio perfecto de Dios. Porque así dando su vida, porque Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Siendo aún incapaz de cumplir con la ley. Ahora, siendo que no podemos como dije al principio, que siendo que no somos capaces de los 10, pero no intentamos a cumplir, es nuestro deseo
pero el deseo viene por la gracia de Dios, sabiendo que ya somos aceptados por Dios, ya somos perdonados, ya somos justificados, y desde la esfera de gracia podemos amar a Dios. Dios sabe que seguimos metiendo la pata de vez en cuando, que seguimos siendo humanos, pero el pecado ya no reina sobre nosotros y nuestro deseo ha cambiado. Yo intento, ya por casi 40 años, intento agradar a Dios por seguir los 10 mandamientos, no para alcanzar mi salvación, no. A la edad de 22 años yo recibí mi salvación cuando recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y desde aquel tiempo mi vida ahora es para agradar a Dios, sabiendo que si muero hoy, voy al cielo, porque soy buenín. No, es que no soy buenín. No, estudiando. No porque soy obrero, no sé, no. Porque soy salvo por la gracia de Dios, porque en un día, y de hace muchos años, o sea, yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Nací de nuevo en julio del verano de 1982. Y ahora, mi vida ahora, como dijo Pablo, mi vida de adelante es yo vivo por aquel que dio a sí mismo, se crucificó por mí. El amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos anhela, sabiendo que si el día de mañana, si pierdo los estribos con Mara, puedes llamar y preguntarle, que tarde o temprano esta semana, así, pero, claro, soy perdonado. Ahora, eso no es un semáforo verde para saber, bueno, yo soy salvo, sí, yo puedo, bueno, lo que yo puedo hacer ahora. No es así. Una vez una señora me dijo, yo creo que vosotros no tenéis muy bien la teología de eso del pecado, de la gracia. Sí, no, permíteme decirte una cosa. Yo agrado a Dios desde el punto de vista que soy su hijo. No, o sea, yo mi vida soy justificado porque no podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos. Misión imposible. Pero la buena nueva es que Cristo murió por nosotros, cumpliendo toda la ley, el sacrificio perfecto, porque era totalmente hombre y totalmente Dios. Y así, cumpliendo la ley por nosotros. Se cuenta una historia, eso quizás en un tiempo he compartido esa historia antes, de una chica que su padre, creo que eso fue en California, su padre para su cumpleaños 18, no sé qué, le regaló un Corvette, un cochazo de eso que va a 200 kilómetros y ¡bum! O sea que le regaló este presente, ¿no? Un regalo de su cumple. Bueno, la chica llamó a sus amigas y a la carretera, ¡bum! O sea, esos cochazos que habéis visto de América, así. Bueno, total, en breve la sirena, una multa, o sea, está viendo, casi había superado 200 kilómetros a la hora. Una multa de $1,000. Tela, Bueno, la chica fue al corte, llegó el día al corte y tendría que pagar la multa o ir a la cárcel 6 meses porque estaba culpable. El juez le miró y tú, ¿te das cuenta de que has quebrado la ley? Sí, soy culpable, dijo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a pagar la multa? O si no, vas a la cárcel 6 meses. Sí, no tengo remedio. No puedo pagar la multa. Vale. Entonces, el juez hizo algo muy raro. Se puso de pie, bajó de su trono, se quitó su toga y todo, sacó su cartera y pagó los $1,000. Ahí mismo la multa de esa chica. Todo el mundo.
Lo que no sabían, que esa chica era la hija del juez. Ahora, eso nos revela algo de Dios. Dios es santo y justo. No puede hacer favores de la ley. Si quebramos la ley, la quebramos, toda la ley. Si fallamos en uno de los 10 mandamientos, fallamos en todos. Dice Santiago, si fallamos en una pequeña parte de la ley, somos culpables de toda la ley. Sí. Un pequeño agujero hace hundir a un barco grande. Ahora, pero ese juez, siendo el padre, bueno, claro, él no podía ver a su hija ir a la cárcel 6 meses. Ya me imagino después que le regañó un poco y a lo mejor quitó las llaves por un tiempo y quizás vendió el coche y le dio un escort o algo. Pero bueno, el resto de la historia no sabemos. Pero ese hombre como padre, como juez, tuvo que, no puede hacer favores, no puede hacer guiños a la, no. Hay personas que piensan que Dios será así el día de juicio, que, bueno, ha sido, no, jamás. No hay backdoor, no hay puerta de entrada por detrás al cielo. Hay solamente una puerta inicial de frente que se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero ese hombre, siendo padre, él pagó el precio. Por la maldad, por la culpa, por el error de su hija. Es lo que hizo Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Bajó de su trono celestial para ser uno de nosotros, para morir en la cruz por nuestros pecados. Sí. Y a la persona que le recibe como Señor y Salvador, recibe el perdón de sus pecados total. Y nace de nuevo.